Soy Víctor López. Tengo 49 años, estoy casado y soy padre de una niña y un niño de 12 y 8 años de edad. Me licencié en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y he ejercido la profesión de bombero desde el año 1996. He vivido prácticamente toda mi vida en Móstoles. Hasta el año 2008 fui miembro de la dirección de la organización no gubernamental Bomberos Unidos Sin Fronteras, participando en proyectos de emergencia y de cooperación en Asia, África y Latinoamérica. Actualmente soy el alcalde del municipio madrileño de Batres. A principios de 2022 fundé una nueva formación política independiente denominada Somos Más, para optar a la alcaldía de Móstoles, mi ciudad, el próximo mayo de 2023. Creo que es necesario un cambio en Móstoles, creo que puedo aportar ese cambio. Tengo ya casi 22 años de experiencia en la política municipal y creo que la ciudad de Móstoles necesita a alguien que sea totalmente ajeno a la política tradicional. Hemos visto que en Móstoles en los últimos 20 años no ha evolucionado, sigue anclado en el siglo XX y mi intención de presentarme en mi ciudad es simplemente esa vocación de servicio que tengo, trasladarla a mi gente, a mis amigos, a mi familia que viven allí y que necesitan un cambio, eso es lo que quiero. Mi política sobre todo es una política que no depende de escalas superiores que te dicen lo que tienen que hacer. Cuando haces una política municipalista, cuando vas con un proyecto independiente, tienes la capacidad de tomar decisiones sin que nadie desde arriba, sin que nadie desde una dirección general o una ejecutiva regional o Moncloa o Comunidad de Madrid le digan a un alcalde, bien sea del Partido Socialista o bien sea del Partido Popular, lo que tienen que hacer. Cuando eres un alcalde independiente, cuando eres un alcalde que te ha elegido el pueblo directamente y no te ha elegido un partido político, tienes esa dependencia jerárquica solamente de la ciudadanía y es lo que yo pretendo. Bueno, la financiación de un partido es necesaria porque todo lo que se haga, bien sea un evento, bien sea una campaña publicitaria, bien sea mesas informativas, requieren costes. Lo que no vamos a aceptar vamos a hacer patrocinios o donantes que pidan o que exijan luego un peaje, que es lo que suele pasar con la política tradicional. Ahora cuando vemos en las noticias lo que está pasando con las eléctricas, claro, es que las eléctricas muchas veces son luego las puertas giratorias de muchos de los políticos. Las puertas giratorias existen cuando tienes una dependencia respecto a tus donantes y esos donantes lo que buscan es que luego pagues un peaje, obviamente estás cometiendo el mismo error que los demás. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Lo que sí queremos es basarnos en una financiación de nuestros afiliados y donantes anónimos que aporten un dinero sin esperar nada a cambio. Simplemente el hecho de que se pueda materializar un proyecto político genuino, independiente y muy cercano a la ciudadanía de Móstoles. Yo creo que mi gestión en Batres sobre todo se va a caracterizar por una gestión austera en lo económico. Yo creo que donde entran 5 hay que gastar 4. Cuando yo llegué a la alcaldía de Batres, después de muchos avatares, porque en 8 años yo he gobernado 4, tengamos en cuenta que en Batres se ha llegado a poner de acuerdo PSOE, PP, Podemos y Vox para que yo no gobierne. Yo nunca he llegado a pactar con un partido político nacional, siempre he gobernado en solitario, ganando elecciones. Por lo tanto, es complejo determinar si lo que yo he hecho en Batres va a gustar o no va a gustar en Móstoles. Yo lo que sí he hecho en Batres, que creo que eso sí gustaría en Móstoles, es encontrarme con una deuda en el 2015-2016 de 700.000 euros y ahora tengo casi 3 millones de euros en el banco. Entonces, creo que esa gestión económica es importante. También es cierto que soy austero en las fiestas. Yo no soy de los que he tirado la casa por la ventana el último año de fiestas, que es lo que hacen todos mis vecinos. Pues Serranillos debe 6 millones de euros y se ha gastado 200.000 euros en fiestas, casi poco menos que los de Móstoles. Pero bueno, en cierto modo los políticos muchas veces utilizamos los recursos públicos para también potenciar nuestra proyección política. Yo eso no lo he hecho. Creo que ante todo a mí se me define por ser una persona con mucho rigor. Yo me considero, o siempre digo, que Víctor López tiene muchos amigos, pero el alcalde de Batres, y espero que en un futuro el de Móstoles, no va a tener amigos. David contra Goliat. Así se siente el alcalde de Batres con su decisión de mantener la suspensión del pago de la factura de la luz de su municipio. Ese acto de rebeldía, no sé si es el ejemplo que debe cundir entre la sociedad, alcalde.
Yo soy una persona con carácter. Creo que en política tenemos un... Avui us explicarem la història que no sabem ben bé com acabarà. És un David contra Goliat que a certes persones li han fet recuperar una miqueta l'esperança en la política. Y nos acompaña hoy Víctor López, el que es presidente y la persona que lleva a cabo la formación Somos. Víctor López, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias Josué y David por invitarme a este programa. ¿Tú qué le dirías a alguien que dice que Víctor López es un antisistema? Bueno, yo lo que digo es que Víctor López en septiembre del año pasado decidió no pagar la luz a Iberdrola, los gastos corrientes mensuales que... Un alcalde debe de gobernar desde la equidad y debe de entender que es tan importante el expediente del dueño del castillo de Batres como el de la persona que vive en una caravana al lado del río, ¿no? Yo eso lo entiendo así también en Móstoles. Es importante un expediente de una persona que vive en el Parque Bosa, pues es tan importante como el de un expediente de un potentado empresario que tiene su empresa y que factura X miles de euros al mes, ¿no? Por lo tanto, gobernar desde la equidad, gobernar, como digo yo, como decía antes, ¿no?, de empezar la entrevista, gobernar hacia todos y para todos, eso es importante también. Y cuando digo todos, lo digo con arroba, ¿no? Para todos, da igual. Es que en un futuro las políticas tienen que ser muy inclusivas y lo que es importante es que los políticos defiendan el interés general, no el interés particular de unos pocos. Cuando tú perteneces a un partido político, obviamente lo estamos viendo incluso con las sentencias del Supremo, ¿no? Parece ser que si eres de su cuerda, pues vas a sentenciar o vas a juzgar en función de esos ideales, ¿no? Yo creo que lo que hacen falta en la política son ideas, son más ideas y menos ideologías. Sobre todo cercanía, inmediatez en el trato, conocimiento de una ciudad como es la de Móstoles, que es mi ciudad, que la conozco perfectamente, y un trato y una gestión muy independiente de poderes superiores que me digan lo que tengo que hacer. Realmente yo vengo de la política local, de una política municipal muy cercana, de un municipio pequeño, donde el 99% de la gestión municipal pasa por encima de la mesa de alcaldía, mientras que en un municipio como Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, realmente lo que pasa por la mesa de alcaldía es un 2% de la gestión municipal. Porque existe un aparato burocrático y político que gestiona eso antes de que le llegue el documento de firma al alcalde. Mi conocimiento también se basa en que soy funcionario público, tengo una experiencia incluso a nivel sindical en una ciudad grande y conozco todo el aparato, conozco el funcionamiento con mucha profundidad, lo que es el principal motor, ¿no?, de una ciudad, de un ayuntamiento, que son sus trabajadores. Eso es importante también tratarlo, ¿no? Trabajar con los trabajadores y saber potenciar sus oficios, sus esfuerzos y también coordinar ese tipo de trabajo que muchas veces dependes de ellos para que tus proyectos políticos salgan adelante, es difícil y yo creo que tengo la capacidad de hacerlo. No tengo ninguna connivencia político-sindical con la gente que está en Móstoles. Voy a ir de una manera limpia, independiente. No existe lo que puede existir cuando tú dependes, en cierto modo, de una relación jerárquica o dependiente, bien sea porque ya eres trabajador de ese ayuntamiento. Eso, por ejemplo, le puede pasar a la alcaldesa de Móstoles actualmente, claro, que ella es trabajadora municipal y obviamente pues eso influye luego en su política. Lo primero, para solventar el problema medioambiental que existe ahora mismo, no solamente en Móstoles con el tema del río Guadarrama, afecta a otros muchos municipios. Pero el problema medioambiental del río Guadarrama es un problema genérico, ¿no? Si vemos la salud de nuestros ríos, podemos entender realmente cuál es la salud de nuestra sociedad. Actualmente nuestros ríos están enormemente contaminados, por lo tanto nuestra sociedad está en cierto modo damnificada por esa contaminación medioambiental. El futuro que nos espera es un futuro de alguna manera demoledor si las previsiones que están dando los científicos a nivel internacional pues se confirman, que parece ser que sí. Ya hemos visto lo que ha pasado este verano y lo que ha pasado el año pasado en Canadá, ¿no?, con 50 grados de temperatura en lugares donde eso es insólito y con 800 personas que murieron una semana por un golpe de calor, ¿no? Estoy hablando de Canadá. El compromiso con el medio ambiente no tiene que ser solamente de los políticos, tiene que ser también de la ciudadanía. Para mí es muy importante recuperar ese río. Es un río importante, es el segundo más importante de la Comunidad de Madrid, junto con el Alberche y el Jarama, y obviamente es un río que debe de ser reconfigurado, que debe ser recuperado como un parque fluvial. Pero es que lo más importante del río Guadarrama ya no es que sea un río nuestro, un río que nace en la Sierra de Madrid y que obviamente desemboca en el Tajo. Es el principal contaminador del río Tajo, proporcionalmente. Lo más importante
importante de ese río es que es un parque fluvial que nosotros no podemos disfrutar y que se encuentra dentro de una zona protegida, altamente protegida, como es el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama. Pero es que además está dentro de la Red Natura 2000, que eso está protegido por la Unión Europea, y a partir de 2025 van a llegar más sanciones a las diferentes administraciones, principalmente a la Comunidad de Madrid, por la situación en la que se encuentra el río. Por lo tanto, es inmediato, es necesario abordar ese problema. Pero es un problema que no solamente se tiene que abordar desde Móstoles, se tiene que abordar de una manera interadministrativa. Ahí está comprometido la Confederación Hidrográfica del Tajo, está comprometido la Comunidad de Madrid y están comprometidos todos los municipios que son colindantes, que son lindantes con ese río. Muchos de los mostoleños como yo, que nos hemos bañado en ese río hace 40 años, podamos volver a disfrutar con nuestros hijos de esas aguas, que no nos tengamos que ir a Aldea del Fresno o a Escalona a bañarnos en el Alberche o al Pantano de San Juan, que tenemos un espacio natural altamente protegido en nuestra ciudad. Y sobre todo que Móstoles, dentro de 15 años, pueda darse cuenta de que lo que se ha hecho hoy, para mejorar la calidad de los ciudadanos, recogerá sus frutos dentro de esos 15 o 20 años. Sobre todo yo creo que para implementar o para mejorar esa cercanía entre el poder y el ciudadano lo que hace falta es presencia. Había, porque ya no se está aplicando, una disponibilidad permanente entre el equipo de gobierno y todo lo que es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Móstoles. Es importante recuperar esa participación donde asociaciones, casas regionales, peñas, ¿no? Peñas del municipio puedan aportar a través de la participación ciudadana, a través de esas reuniones o de esas comisiones de trabajo, cuál es su idea. Yo puedo llegar como alcalde y pensar que para mí poner una rotonda en el barrio del Soto es fabuloso, pero claro, si yo hablo con alguien del Soto y yo soy del barrio del Soto, yo no quiero una rotonda ahí, porque me parece que no es necesario. Es un ejemplo, ¿eh? O por ejemplo, la idea de tener una plaza de toros como tenemos en Los Rosales, que obviamente el uso que se le está dando es mínimo, es un edificio público que está infrautilizado, que adolece casi ya de abandono y que se usa muy puntualmente para 4 cosas durante el año. Por lo tanto, esos edificios hay que mejorar sus infraestructuras, hay que dotarles de otro tipo de usos y establecer, como el caso por ejemplo que estoy hablando de la Plaza de Toros, pues unas diferentes posibilidades, como puede ser, no sé, pues una feria de adopción de perros esta semana, la semana que viene un evento de doma de caballo clásico, la siguiente pues una competición de trail, de bicicleta de trial o cualquier cosa que realmente pueda hacer a la ciudadanía disfrutar de eso. Tenemos también el problema de que la desafección que existe de la ciudadanía hacia la política es enorme. Yo no voy a conseguir que la gente en 3 días se enamore de mi gestión, porque al fin y al cabo soy un cargo público y me debo a la legislación. Es muy difícil hacer entender, no se ha hecho en España la pedagogía para que el ciudadano comprenda que un político, y hoy en día más, sobre todo a partir del 2015, porque ahora mismo estamos muy constreñidos los alcaldes, dependemos muy mucho de los informes de la intervención municipal en cuanto al gasto o de la Secretaría Municipal en cuanto a nuestras resoluciones administrativas o políticas, pues que podamos hacer lo que nos dé la gana. Eso ya se acabó. Ahora el alcalde tiene que estar sujeto a la ley, si no, pues es lo que pasa, que cada 2 por 3 pues se cometen, no sé si por error o de manera dolosa o de manera negligente, pues se cometen delitos de prevaricación o de cohecho y muchas veces esto es el pan nuestro de cada día en la política. Eso se tiene que acabar, para eso tenemos que fiarnos muy mucho de esos empleados, de esos técnicos, de esos altos funcionarios que nos dicen a los políticos por dónde tiene que ir el camino de la legalidad y eso se está incumpliendo. En Móstoles, por ejemplo, tenemos un grave problema de amiguismo. Ha sido público y notorio, ¿no? Yo no voy a criticar ahora mismo a Noelia Pose porque no es el momento y aparte porque no me gusta criticar a mis adversarios políticos. Simplemente creo que se debe criticar o se debe hablar así dentro de un pleno municipal, ¿no? Pero no en los medios. Yo creo que somos mejores que ella y somos mejores que Manuel Bautista. Somos una candidatura mucho mejor, que conoce la administración, que no tenemos a nadie que nos diga lo que tenemos que hacer y sobre todo que tenemos un proyecto que yo particularmente me he rodeado de personas que son sobre todo buenas personas,
Personas en las que con las que se puede trabajar, personas que tienen una formación, que tienen unos conocimientos, que no vienen de la política, que no son personas que vienen de formaciones políticas donde han prestado un cargo público, son personas que vienen de la función pública, sí, del sector privado, sí, y que tienen un conocimiento de la administración importante, pero además lo que necesitamos también es ilusionar al trabajador municipal de Móstoles para que desempeñe su trabajo con mayor rigor, porque al fin y al cabo el amiguismo en la política es la simiente de la corrupción. Pero incluso en un pequeño departamento de urbanismo, ¿no? Donde, oye, venga, ponme aquí mi expediente, dale más trámite y en vez de tardar 4 o 5 meses, que es la media que se está tardando, pues te lo gestionan en una semana. Eso no se puede permitir. No se puede permitir. Un funcionario no puede hacer eso. Un funcionario tiene que tratar a todos de una manera igualitaria. Y si hay un expediente que requiere más urgencia porque está justificada su urgencia, que informe sobre ello. Pero es que ese amiguismo luego pasa lo que pasa, ¿no? Y entonces eso se tiene que acabar, tiene que haber un trato totalmente ecuánime para todos, para los 210.000 habitantes o para cualquier persona, cualquier administrado que se acerque a Móstoles a ser atendido por los trabajadores municipales, claro que sí. Respecto al fomento del comercio local, es importante establecer qué gremios de alguna manera están quedando fuera de la órbita política de este municipio, como es el de Móstoles. Yo el otro día hablaba con unos comerciantes, uno de ellos era peluquero, y digo que yo creo que nadie se ha dado cuenta de que Móstoles es el municipio con más peluquerías y más salas de esteticien de toda la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, hay un potencial ahí. Ese potencial hay que trabajarlo con los gremios. Luego está la parte hostelera, la parte del tapeo, ¿no? El tapeo que a todos los españoles nos gusta salir un sábado o un domingo por la mañana y poder disfrutar de una buena cerveza o un buen vino con unas tapas de tortilla o lo que se precie, ¿no? Pero es importante sobre todo buscar fórmulas en que los propios comerciantes también desarrollen a través de sus asociaciones actividades que sirvan para generar atracción. Voy a poner un ejemplo. En las actuales fiestas de Móstoles de este mes de septiembre, las fiestas se han gestado desde el domingo hasta el viernes, creo. Obviamente los comerciantes se han visto de alguna manera perjudicados. Cuando el ayuntamiento haga actividades, también tendrá que distribuirlas por las diferentes zonas del municipio para que no siempre sean los mismos hosteleros o los mismos comerciantes los que se beneficien. Y luego, sobre todo, nosotros planteamos en la hostelería la capacidad o la posibilidad de que el ayuntamiento disponga de músicas o músicos, de alguna manera quiero que se me entienda, ¿no? Músicos profesionales que puedan dar un servicio municipal, pero que vayan promocionando esa música en las mañanas de los sábados y los domingos dentro de una hostelería respetuosa. Lo que queremos sobre todo es potenciar mucho más las actividades diarias o diurnas que las actividades nocturnas, sin quitarle tampoco la importancia a una actividad nocturna como puede ser una discoteca o un evento musical. Bueno, el tema del transporte y la movilidad son dos grandes retos del futuro. Las ciudades de dentro de 20 años van a cambiar totalmente su estructura de movilidad. Hace poco lo comentaba en una entrevista muy interesante que hizo Pera Navarro, que es el director general de tráfico en Televisión Española. Las ciudades se van a transformar, va a haber unos sistemas de movilidad, unos vehículos de movilidad, como es el caso del patinete, las bicicletas eléctricas y cualquier otro tipo de elemento que se suscite, como puede ser el intercambio de vehículos, donde la movilidad va a favorecer al peatón por encima del vehículo. Hoy en día las ciudades están pensadas más para los vehículos que para los peatones, pero para que una ciudad sea sostenible y sobre todo se pueda habitar con una cierta salubridad, me refiero sobre todo al tema de emisiones de CO2 y de monóxido de carbono, se tiene que transformar. Respecto a los accesos que tiene Móstoles, obviamente es evidente que es un problema. No se puede tardar desde Parque Coimbra, que está prácticamente a 3 kilómetros de Móstoles, 40 minutos en acceder. Hay que facilitar los accesos a través de la Nacional 5 y procurando habilitar esos viales que hay, que antes era la antigua Nacional 5, unos accesos, desdoblando carriles y facilitando esa entrada. Pero también es cierto que habrá que buscar infraestructuras donde los vehículos no tengan que acceder hasta el centro del pueblo. Por lo tanto, la gestión y el plan político que podemos tener para esta ciudad es facilitar, o lo que yo vengo a decir es, de alguna manera, agilizar los accesos.
¿de acuerdo? Aliviar los accesos, aliviar el tráfico, porque el tráfico genera obviamente más contaminación, el tráfico denso, el tráfico de atasco, ¿no? Eso hay que habilitarlo de alguna manera para que eso no suceda y sobre todo también que las familias se puedan desplazar y que haya un entorno, un anillo, una especie, yo no voy a decir una M30, eso es inviable, pero sí un anillo circular que además pueda estar contrarrestado con un anillo verde para que los vehículos puedan circular más por alrededor de la ciudad. Tenemos un problema también en varios puntos, como puede ser el acceso en la rotonda de Rosales, tenemos puntos importantes de conflicto en cuanto al tráfico, como puede ser la salida en dirección a la 506, la M506, dirección Fuenlabrada, y también sería necesario un acceso directo desde Móstoles, a través del PAU 4, sería lo más correcto, a la Radial 5. Se trata de eso, ¿no? De buscar una movilidad eficiente, sostenible, pero que además favorezca el tránsito de personas por encima del tránsito de vehículos. Eso sobre todo a nivel interno, ¿no? Lo que sería la almendra. Básicamente las ciudades como Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, al igual que está sucediendo en Dresde o que está sucediendo en Maastricht, todas las ciudades de Europa se tienen que modificar, lo exige la normativa europea. Tenemos que generar zonas con bajas emisiones de CO2 o de monóxido de carbono, fundamentalmente, además de otro tipo de partículas en suspensión que se generan con los vehículos que funcionan con hidrocarburos, para que esas zonas sean habitables. Es que ahora mismo la densidad de contaminación que hay en ciudades como la de Madrid, bueno, pues ya hemos visto lo que pasó, ¿no? El debate entre Manuela Carmena y después Almeida. Al final Almeida no ha quedado más remedio que hacer lo que le decía en su momento Carmena, ¿no? Hay que buscar fórmulas para que las ciudades sean espacios habitables, espacios saludables, porque viven muchísimas personas ahí. El mejor ejemplo que hay en España para mí en cuanto a ese modelo de ciudad sería Vitoria. Los incentivos, obviamente, tiene que haber incentivos que funcionen ya no como una especie de sanción o no sanción, sino que te faciliten el tránsito, ¿no? Un transporte público gratuito, lugares de estacionamiento para patinetes y bicicletas, carriles específicos para ellos, para que no invadan las calzadas, sobre todo las aceras, y sobre todo evitar accidentes, porque al final son vehículos, algunos de ellos incluso alcanzan los 70 km por hora, ¿no? Entonces, todo eso hay que gestionarlo. ¿Con quién? Con expertos. Yo soy alcalde, soy político. Lo que tengo que rodearme es de expertos que luego, dentro de la normativa que existe en España, ¿de acuerdo?, poder implementar esas políticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El reto no es fácil. Yo siempre digo que yo no vengo con una varita mágica a solucionar los problemas de 30 años haciendo así en 4. Un proyecto político requiere primero de sembrar, que eso supone 4 años, y después de cosechar, que son los 4 años siguientes. Nuestro proyecto político es un proyecto para 8 años. Es un proyecto serio, es un proyecto con muchísima determinación y obviamente requerirá ver las necesidades y los acontecimientos que se vayan desarrollando para poder tomar decisiones. Porque la política, al fin y al cabo, no puede estar basada en promesas. El primer candidato que empieza a prometer algo está empezando a mentir. No se puede prometer algo porque las circunstancias que vienen a futuro son muy imprecisas. Además influye todo el tema del cambio climático, cómo va a afectar a ciudades incluso como la de Móstoles, que es una ciudad prácticamente que está en la comarca de la Sagra Madrileña. No pertenece a esa comarca, pero es lindera con ella, ¿no? Se va a precisar hacer refugios climáticos, implementar los anillos verdes, hacer una reforestación de especies autóctonas, así como determinadas políticas urbanísticas que consigan que los edificios sean muchísimo más eficientes energéticamente. También el reciclaje de aguas o la utilización de aljibes para acumular agua de lluvia. Se avecinan tiempos difíciles, dentro de 15, 20 años se verá, ya no lo dijeron hace 30 años los científicos, incluso organizaciones como Greenpeace, y hoy en día se está materializando, ya lo he comentado antes con el tema del río. Por lo tanto, va a ser preciso un cambio en la movilidad. El tema del aeropuerto es un tema complejo, es un tema que además aborda intereses de particulares. Es un aeropuerto, sería el aeropuerto internacional del suroeste, el segundo aeropuerto de Madrid, y su principal promotor es una empresa que se llama Air City, que además creo que Josep Piqué, no sé si sigue siendo accionista, pero hasta hace poco era accionista, tuvo que dejar el consejo de administración de AENA por tener acciones dentro de una empresa. Es el gran bombazo, el gran pelotazo urbanístico, como pasó en Valdecañas, en Extremadura, o ha pasado en el Mar Menor, del urbanismo en la Comunidad de Madrid. Es una inversión a corto plazo de 250 millones, pero que se va a extender hasta los 3.000. Va a una pista de 3.500 metros donde van a aterrizar vuelos low cost, vuelos de carga,
todo lo que es el desplazamiento o lo que se encuentra ahora mismo en Cuatro Vientos se va a desplazar a ese aeropuerto. Ese aeropuerto está junto a un parque regional que es la segunda máxima protección medioambiental dentro de un país. Por lo tanto, eso hay que negarse en rotundo. ¿Cuáles son las estrategias que tengo yo? Obviamente, la principal es la judicial. Si hace falta, llegaré a Estrasburgo, pero eso lo tengo que parar y es uno de los grandes motivos por los que estoy en política. Eso es una aberración, como otras muchas que se han hecho en España. En España hay más aeropuertos prácticamente que en Bélgica, Holanda y todo el norte de Francia juntos, incluyendo parte de Alemania. O sea, la densidad de aeropuertos internacionales que hay en España es incluso desproporcionado para las necesidades que tiene un país. Por lo tanto, un segundo aeropuerto en la Comunidad de Madrid es innecesario. Máxime, teniendo en cuenta que el futuro lo que se tiende es a que a los desplazamientos nacionales se hagan por líneas de ferrocarril, que es un sistema con un consumo energético mucho más sostenible, menos contaminante y obviamente que genera otro tipo de necesidades y no las de un aeropuerto, que necesita de infraestructuras aeroportuarias muy grandes. Y ahí es donde está el pelotazo de este aeropuerto, que además va un campo de golf, lo de siempre, hoteles, etcétera, etcétera. Eso supondrá el aumento del tráfico en la A5, supondrá el desdoble de la M404 y supondrá que Móstoles, Villaviciosa, Navalcarnero, Arroyomolinos se conviertan, con todos mis respetos a estos municipios, en la Coslada, la Alameda de Osuna y San Fernando de Henares del suroeste de Madrid. Las ciudades se tienen que modernizar. Vienen momentos difíciles. Estamos en una situación en Europa que genera muchísima incertidumbre. La inflación está por encima del 12%, o ha estado por encima del 12%, ahora está bajando, pero unida a la inflación que ha habido el año pasado, que llegó a un 6,5% en el mes de diciembre, subida de hipotecas, productos no esenciales que están subiendo muchísimo el precio, la especulación. Las sociedades más vulnerables lo van a pasar muy mal, la clase media, y no me gusta decir la clase media y trabajadora como dice Pedro Sánchez, la clase media, que es muy amplia, la clase media está perdiendo capacidad o poder adquisitivo y también se va a ver muy perjudicada por esta crisis. Al fin y al cabo, estamos en un mundo donde los ricos cada vez son más ricos, pero son menos, y los pobres cada vez son más pobres y son más. Es lo que llamaba Greenpeace los quintales de pobreza, ¿no? Actualmente parece ser que un 8% de la población mundial consume un 92%, y un 92% de la población mundial consume un 8%. Eso es cuanto menos vergonzoso. Eso es indigno de una especie como la nuestra. Y siendo conscientes de las dificultades a las que se va a enfrentar la humanidad en breve, en las próximas décadas, ya está aquí. O sea, lo que vaticinaban antes, lo hablábamos al principio de la entrevista, ya está aquí. Y siendo conscientes de eso, ¿cómo es posible que el ser humano, nuestra especie, no sea capaz de tomar decisiones para poder parar esto? Porque tenemos mecanismos. Por lo tanto, lo que se necesitan son dirigentes, líderes implicados, que funcionen desde la honestidad y que sepan, en cierto modo, aplicar o tomar decisiones que, por muy malas y por muy rechazo que encuentre la sociedad, sabe que son las necesarias para solventar los problemas futuros. Tenemos que pensar también en las generaciones que vienen. Yo pienso en mis hijos. Y pensando en mis hijos, pienso en los hijos de los demás. En España, la riqueza, el empleo, no lo generan las empresas del IBE. El 85% del Producto Interior Bruto lo generan pymes y autónomos. Y ese es el sector empresarial que hay que potenciar. Esos autónomos, que en cierto modo van ganando derechos, pero que generan una serie de ingresos, una serie de recursos a un país muy importantes. Y en Móstoles hay muchos autónomos y hay muchas pymes y muchos comerciantes que hay que defender. Es cierto que yo no puedo ahora mismo en mi discurso, en un discurso de presentación de un proyecto, en un discurso obviamente pre-campaña electoral, prometer nada, ni vaticinar nada, porque hasta que no estemos dentro y veamos cómo se encuentra un municipio donde el Partido Popular dejó 140 millones de euros, donde todavía se mantiene un plan de ajuste debido a que todavía quedan 60 millones de euros por pagar de deuda, pues eso hay que cambiarlo. Y los que pertenecen a esta generación como la mía, pues tenemos un deber y un compromiso, sobre todo un legado que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos, una herencia de democracia, una herencia de bienestar, una herencia de recursos, ¿de acuerdo? Que no solamente no estamos mejorando, es que ni siquiera la defendemos. Por lo tanto, tenemos que tener tener claro nuestro compromiso y nuestra disposición a sacrificarnos, que es lo que quería decir antes, con un proyecto que genere beneficios para todos, pensando en el interés general, no en el interés de unos pocos.
Y yo creo que eso sería la máxima, ¿no? O el axioma que tendríamos que tener la clase política actual y llevar mucho más a la mesa lo que nos une y no lo que nos separa, para conseguir, obviamente, ese objetivo que te decía antes, que es mejorar, o cuanto menos defender, el legado que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos. Los 3 parámetros básicos de mi política son el esfuerzo, el compromiso y la lealtad con mi equipo.